poder y derrama con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y amén. Más fuerte el aplauso a nuestro gran Dios, a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien, vamos a tomar asiento. Gloria al Señor. Sabes, la predicación de hoy, ya recuerdas, salimos de este tema de visiones y hace el fin de semana vino nuestro hermano Abraham que predicó y me comenzaron a mandar fotos, y cuando me mandan las fotos vi un montón de gente tirada, hermanos tirados, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se emborracharon en mi presencia? Aleluya. ¿Qué está sucediendo? Entonces pude ver el avivamiento del fuego del Señor y me gozo porque escuché muchos comentarios de bendición que dijeron, wow, Dios tocó mi vida, Dios cambió, Dios está haciendo, Dios está trabajando. Ahora la parte que sigue es nuestro resultado. ¿Estás acá? Porque lo que Dios hace en un día se tiene que confirmar en todo el año. Lo que Dios obra en un poder de un derramamiento del poder del Espíritu Santo se manifiesta con los hechos de sus hijos. Entonces Dios está trabajando. Bueno, en el transcurso, recuerdas que veníamos entonces de visiones, predica el hermano Abraham, pero antes de esto Dios me había puesto una palabra para una predicación que ya por las redes hemos estado bombardeando, que la titulé Niño no deseado. Por ahí la tuviste que haber visto, y si no, a ver si ahorita me mandan un spot que subimos a las redes sociales. Ahí Derian o no sé quién me ayuda con los spots, que fue parte del principio de esta predicación, y que yo creo que este mensaje va a acuñar nuestra vida, va a tratar con cada uno de nosotros, va a, más allá que de la palabra empoderamiento, sino que va a sanear para que nosotros podamos vivir en esa libertad. Sabes, en el fin de año te comenté que este es el año de la cosecha, que lo recibimos con fuego, y hemos visto cómo Dios está obrando en las obras misioneras, cómo está obrando en nuestras vidas. Y si a lo largo del resto del año tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, te garantizo en el nombre de Jesús que algo sorprendente va a ocurrir. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces este mensaje va para todos aquellos que desean e incluso abortar, porque hay hermanos aquí que venimos a la congregación y de alguna manera u otra nos reunimos. Mira, ahí está el título, Niño no deseado, y está una chica con una, ¿cómo se llama?, una prueba de embarazo. Y entonces sé que muchos de nosotros damos en apariencia buena cara, traemos buena vestimenta, tratamos de ser lo más sonriente posible, tratamos de concentrarnos a ser lo más ecuánime posible para mostrar que verdaderamente somos unos hijos de Dios. Pero yo lo he dicho que las iglesias hemos cometido ciertos errores, ciertos fraudes, en los cuales exigimos mucho a la congregación, que posteriormente nos da pena, nos da vergüenza poder decir nuestras fallas. Recordemos que todas las iglesias deberían de ser un taller de restauración, un taller de sanación, donde nosotros con libertad tendríamos que venir y dejar todas las cargas y dejar que el Espíritu y el poder de Dios obre en nuestras vidas. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Amén. Pero muchas de las veces, por mostrarnos que hemos crecido espiritualmente, no mostramos nuestras dudas, no evidenciamos nuestras fallas, creemos ir a la presencia y hacerlo, y la palabra nos enseña que la confesión de uno a otros tiene poder para liberación. Y así es que muchos de nosotros nos hemos quedado tapados, diciéndolo de una manera, digamos, física, nos tapamos en las líneas, en las venas espirituales, y yo les he platicado que todas las heridas tapadas no sanan. ¿Estás acá? ¿Sí o no es cierto? Entonces este mensaje va para todos aquellos que desean abortar en la vida a planes, propósitos, sueños, anhelos e incluso a la misma vida cristiana. Este mensaje va a ayudar a todos nosotros, porque
en ocasiones ni siquiera lo imaginamos y lo pensamos, pero después descubrimos que ahí viene la razón, el deseo de, ya no tengo tantas ganas de ir hoy, yo quisiera mejor hacer esto o aquello, pero lo que vamos nosotros muriendo es espiritualmente. ¿Estás acá conmigo, verdad? Amén. Entonces, hablaré a aquellos que están a centímetros de la frustración, de la amargura e incluso de la pérdida de la fe. Incluso han perdido también el sentido a la vida al no ver que las cosas cambian. Yo conozco aquí hermanos de la congregación que tienen un tiempo y ven la misma barca remando con los mismos remos y no ver una modificación de sus vidas o ver una modificación del problema, háblese familiar, háblese económico, háblese del tema espiritual. Entonces, hay una historia escondida en la Biblia muy poderosa que a mí siempre me ha llamado la atención y por algunas otras ocasiones lo he utilizado, que se encuentra en Segunda de Reyes 4 del 8 al 37. Esta historia tiene bastante sustancia, como muchas de las que están escondidas ahí en la Biblia, y más si no leemos la palabra de Dios. Y esta historia habla de una mujer, aquella que ya era anciana, una mujer que ya creía haberlo tenido todo. De hecho, en su vida casa no le faltaba, la economía era abundante, vivía en medio de los condados del pueblo, específicamente en las tierras de Judá, vivía en esos condados al centro del pueblo, que medianamente la economía, los que tenían casa en ese lugar, en ese territorio, es que estaban sobreabundados financieramente. Entonces ella lo que sí tenía era un amor por Dios y también aprendió algo que muchas de las iglesias no sabemos hacer, algo que se llama honra. La honra es el principio del crecimiento de toda iglesia. Cuando tú aprendes a honrar a un profeta, recompensa de profeta. Cuando tú aprendes a honrar a alguien, a un hijo del Señor, vas a tener recompensa también de parte de Dios. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí o no? Amén. Entonces, la honra es uno de los factores que también Dios está haciendo que esta iglesia crezca. Honramos hasta el más pequeñito, aún pensando y viendo físicamente que es débil en la fe. Lo recibimos con un vaso de agua. Jesús, en esa trayectoria bíblica, cuando hablaba en Mateo 10, 40 al 42, explicaba, dice, quien lo recibe a ustedes, no lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Hablaba la palabra. ¿Estás aquí? Dice la palabra Mateo 10, al que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Y más adelante habla de la honra del profeta. Bueno, esta mujer, si que Jesús hubiese hablado, ella recibe al profeta Eliseo, construye un departamento y le da esa honra a un siervo de Dios. Digo, no estoy diciendo esto para que me construyas un depa en tu casa, que ese no es el proyecto, pero no estaría mal tampoco, aleluya. Ok, y perfecto, gloria a Dios. Ya estoy profetizando, aleluya. Muy bien, y esta mujer comprende este proceso y los profetas, cuando eran honrados, ellos sabían la ecuación de profeta, tenían que darle una bendición a aquella mujer, recompensa de profeta. Son ecuaciones poderosas y yo lo he explicado. Cuando vienen visitantes a la congregación, siempre sembramos a sus vidas recurso financiero y lo recibimos de la mejor manera que podamos, porque esa bendición no solamente se la lleva a él, se queda en casa. Dale una ofrenda de palmas. Por eso el domingo hubo fuego en casa. Aleluya. Bueno, muy bien. Entonces, ella literalmente, para ella la vida estaba resuelta. Pero Giesi se le antojó insistir a través de Eliseo. Dice, ¿qué le hace falta? No le decía si necesitaba acercarse al rey o incluso al gobierno militar. Y dice, no necesito nada. Esto da prueba y señal que pues tenía buen vínculo incluso con el rey y con el gobierno de facto en aquellos intentos o tiempos.
Pero esta mujer, definitivamente, ella yo creo que se sentía resuelta. Pero Gehazi dice, ¿sabes qué? Lo que he visto es que no tiene hijos, que ella es una persona que en la realidad no le veo que tenga un hijo. Estamos hablando de una anciana. Y si vamos a 2 de Reyes 4, 15, 16, entonces dice la palabra, 2 de Reyes 4, 15, 16, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, escuche estas palabras que son las más sustanciosas de lo que he de predicar. No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo de Eliseo, lo que le había dicho. Ok, entonces, hablemos de esto. Aquella mujer había quedado ya posteriormente embarazada y ya había un pacto seguro que habría un hijo. La fertilidad es una bendición. Dentro del poder de la palabra, dentro de la vida, la fertilidad es una bendición. Quien tiene un campo, quien tiene tierras, y si su tierra es fértil, es obvio que hablas de abundancia, es obvio que hablas de prosperidad. Dar a luz es un regalo divino. Pero un niño no deseado, literalmente, es un susto o es un problema. ¿Estás acá conmigo, sí o no? ¿Me estás siguiendo? Ella no estaba esperando un niño porque no eran los planes que ella tenía. Esto era un susto para ella, esto era una dificultad. En términos técnicos, es común decir, estoy en una situación embarazosa. ¿Lo has escuchado? No necesariamente estás hablando de que estás embarazado o embarazados, como dicen hoy los doctores. Ya no digas que ella está embarazada, digan que están embarazados, porque es de los dos. ¿Lo han escuchado también esto, no? Entonces, una situación embarazosa técnicamente no se refiere decir en cuestión de términos de embarazo. Un niño fuera de tiempo, cronológicamente, es un caos, es un problema. Ya no pasa a ser algo de emoción cuando está fuera de tiempo. Un chispazo en plena secundaria detiene el universo de aquella pequeña personita. Estás hablando de 14 años, 15 años, y pasa a ser algo de una bendición a un problema momentáneamente. Un romance fugaz en plena preparación antecolegial, estamos hablando antes de brincar a los tiempos universitarios, antes de tener claro lo que has de ser, literalmente comienza a hacer neblina a su vida y decir, ¿qué me depara en el destino de mi vida? ¿Estás aquí conmigo? Amén. ¿Ok? Empaña la vista del futuro. O en media carrera universitaria, creyendo que estás a punto de sacar la casta, siendo el ejemplo familiar, unos cuantos pasos de concluir tu sueño, y por solo unos minutos de pasión colapsan todo el final y los elogios logrados, porque vistes de una manera u otra que todo joven, de una manera, los papás siempre están esponjados cuando sus hijos están estudiando la carrera. Oh, es que mi hijo es muy bueno para el estudio, para la escuela, y aunque repruebe y aunque saque malas calificaciones, ¿no? Como cuando íbamos en la primaria, ven, vamos a invitarlos, los invito a que vengan a ver a mi hijo, va a cantar, y ya cuando sale el hijo a cantar, todos esperando que cante, y es, no hablan los niños, y ya viste, qué hermoso canta. Ya me estaba acordando ahorita de mi Angie, que ahorita ya me acordé, perdona mi hija, pero cuando ella iba en la escuela, en la primaria, en el Belisario, mis familiares, de parte de mi esposa, vino Dalia, Eli, Chela, mi suegra, mi suegro, llegaron solo por ver a Angie salir en un evento escolar. En aquel tiempo nosotros estábamos fuera de Dios, pero era en tiempo de Halloween, el tiempo de Día de Muertos que se celebran, y en aquel entonces mi hija tenía preparado un papel, y hicieron como sarcófagos, y mi hija se metió uno y empieza el evento, y después de unos, no sé, un minuto, todos los niños empiezan a salir, y nada más se veían los ojitos de mi hija que volteaban para todos lados y no salía, y nosotros acá, Angie, sal, Angie. Todo el evento se quedó dentro del sarcófago, nunca salió, aleluya. Ok,
Pero nosotros decimos, wow, qué hermoso hizo mi hija, sacó sus ojitos, mira, aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, gloria a Dios. Porque para nosotros, aunque nuestros hijos nada más saquen los ojitos, es maravilloso, aunque se desafinen, aunque toquen mal, aunque hagan esto, hagan aquello, son nuestros hijos. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Entonces los elogios ya logrados se desmoronan. Entonces, no se diga en pleno desarrollo empresarial, estás en punto de algún ascenso o planes corporativos o incluso planes misioneros y de repente, ¡pum!, un bebé que dices, ¿sabes qué? Es que esto no era el plan de lo que yo tenía, y he visto personas frustradas, personas con un cierto dolor. ¿Y qué se podría decir de un embarazo en medio de alguna enfermedad? ¿Cáncer? ¿VIH? ¿De alguna leucemia? ¿De algún Alzheimer? En un embarazo no planteado y que dices, wow, ¿cómo se le hace aquí? ¿En qué conflicto llega esa bendición, lo que nosotros llamamos bendición? ¿Qué sería el descubrir recién embarazada que tu marido tiene otra familia? Porque también nos hemos encontrado casos en el que se casan, está recién embarazada y al poco tiempo del embarazo se dan cuenta que el marido tiene otra familia ya con hijos ya más grandes. Entonces, no siempre en el tema de la fertilidad y en el tema de estar esperando, gestando, va a ser algo deseado. No siempre será de esta postura, pero déjame decirte que Dios va a ayudarnos a aterrizar todo este poder de este planteamiento de predicación, porque Dios va a obrar hoy en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén, dale una ofrenda de palmas. Este es el principio, preparando la autopista para llegar a la caseta y a la llegada final. Muy bien. Entonces, para muchos la vida ahí se termina, para muchos el futuro se desvanece, se porcelaniza, se acrisoliza, se fragiliza. Por eso se toman decisiones de repente cuando estás fuera de la presencia de Dios, prematuras, equívocas, a querer abortar a esa misión. Entonces, ¿te imaginas qué podría sentir una anciana al vivir la gestación en su pronunciada edad? Meses interminables. Una anciana medianamente ya no tiene la energía que tiene una joven de 25 años, de 30 años, incluso 40, y jovencitas como mi esposa de 45. Aleluya. Le estoy echando fuego porque yo estoy esperando un chiquillo también, aleluya. Sopla, Señor, con tu espíritu. Amén. Ok, excelente. Profeticen, hermanos, profeticen. Ok, muy bien. Aleluya. Ok, y ¿te imaginas a Sara en la espera? Imagínate a Sara. Si joven es súper agobiante. A ver, por aquí tenemos a Tania que tiene 2 torbellinos. Rápido y furioso, aleluya. O sea, es wow. Y los papás, los dos, ni los dos juntos pueden. Bueno, lo agarra, se me va por acá. Y luego viven en un departamento. Y cuando de repente, ¡ah! Ya se acordó, las escaleras, Gersa. Aleluya. Se necesita energía para poder entrarle al ruedo. Imagínate a esta mujer tsunamita. Y ya no tenía ese deseo. Imagínate a Elizabeth. ¿Te acuerdas de Elizabeth? La esposa de Zacarías, el sacerdote Zacarías, que también entraba en el mismo ruedo, en el mismo candil, en el mismo sitio de una bendición que al final parecía literalmente un problema y una carga impresionante. Pero no solo la vejez sufre esas dificultades, también la juventud. Imagínate a Agar, la sierva de Sara, joven. Ella no planeaba tener un hijo con Abraham, ni siquiera era su deseo. ¿Te acuerdas de Ana y Penina? ¿Alguien recuerda a Ana y Penina? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas que en 1 Samuel 1:10, la palabra, y el 11, ella literalmente ora con amargura?
si tú escudriñas en Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que Ana no traía la intención de tener un hijo, pero porque Penina la estuvo cuqueando, dicen aquí en traducción de Rigo para Todos, la estaban cuqueando, le están, ándale ya, mira, tú no puedes tener hijos. De una manera u otra, en las mujeres es parte como del orgullo, de sentirse realizadas, es que sí puedo tener hijos, o también incluso de los varones, sabes que ya me di cuenta que no soy estéril. Entonces a ella la comenzaron a atormentar y ella amargamente comienza a clamar a Dios por la fertilidad, y el resultado de ahí fue el sacerdote Samuel. Conocemos la historia. Recuerdas a María, por supuesto, en plena virginidad, el haber cuidado su imagen, el haber sido una mujer íntegra, y que de repente llegue una noticia de, ¿sabes qué? Va a descender con fuego. El ángel Gabriel llega y le dice, el Señor con el Espíritu Santo va a poner la semilla. Para ella, de una manera u otra, aunque nosotros digamos lo opuesto, su mente tuvo que haber revolucionado. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? O sea, no, está bien, creo en el Señor, pero la mente trabaja, la mente está fuerte ahí en ese punto. Entonces, hermanos, voy a hablar metafóricamente ahora. La vida está acompañada de embarazosos no deseos, de embarazos no deseados. Estoy hablando metafóricamente. La vida, hay embarazos psicológicos también. Hay personas que piensan que tienen problemas y viven como la reina Isabel, tienen todo, no tienen problemas, pero piensan que su vida es agobiada y es ajetrada, y también hay embarazos psicológicos en la vida. Entonces déjame decirte que te urge una vida, te urge conocer al Señor y ver los problemas allá afuera, te urge ver qué son verdaderos problemas. Entonces la vida está condimentada con especies que irritan, que dan agruras, producen acidez estomacal, reflujo, mareos, vómito. La vida tiene esos elementos que son incluso necesarios, porque si no, no existieran, si no, Dios no lo hubiera procurado en su creación. Un despido no justificado, que también es parte para los que somos contratistas, que nos dedicamos al servicio del contratismo, algo no pagado, un error de cálculo de presupuesto. Eso es embarazoso, eso es terrible. Es ¿cómo le hago para salir de este lugar? Ni hablar una falla técnica a los constructores, a los que andan en el trabajo, y que después te toque volver a hacerlo por completo, incluso poner el equipo nuevamente porque el equipo que pusiste se dañó. Entonces dices, ¿cómo le hago? Una infidelidad no esperada, un examen dispuesto a frenar el resto de tus días, una familiar o un familiar al cual cuidar por el resto de su vida. Hay personas que se quedan esclavizadas a cuidar a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, y la vida parece como cerrarse un ciclo. Y son situaciones embarazosas que van degradando nuestra alma si nosotros no nos estamos sometiendo al fuego hospedador del poder de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. El confinamiento a una silla de ruedas. Mando un saludo a nuestro hermano Gonzalo, pero nuestro hermano Gonzalo ya platicará su proceso de haber caído y toda la desesperación. Hoy está sanado y dice, hoy estoy dispuesto a esperar el tiempo que me dé el Señor. Pero el proceso que vivió fue irritable. De hecho, desacuerdos hasta con uno mismo, con él mismo y con los hermanos que le rodeaban. Y nosotros debemos de aprender a ver la carga del hermano y a comprender, o sea, es decir, meternos en los zapatos de los demás, bajarnos a su nivel. ¿Estás aquí? ¿Sí o no? Amén. Un examen que dañe por completo y un vehículo, de hecho, cuando estamos con problemas financieros, que todo está, pareciera que todo te sale mal, pero de encima todavía se te vienen gastos en la escuela y lo peor, se te descompone el carro y dices, ¿ahora de dónde le saco? Las tarjetas las tengo hasta el queque, dicen aquí. ¿Quién sabe qué significa el queque? Pero bueno, está bien.
O sea, ya está todo hasta el fondo. Muy bien. Y tantas cosas que suceden en el medio que son difíciles, que nos hacen a nosotros pensar y meditar. Un accidente que no tienes planeado y que te someta a depender de otra persona, a tener dependencia de finanzas. Un accidente de padres también incluso. Que un hijo, una hija que depende totalmente de papá y que ahora ya no más lo tiene, y estás hablando de personas, de niños de 10 años, 11 años, y dicen, ¿y qué va a hacer esa criaturita? ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Entonces la vida está acompañada de sucesos no planificados. Yo no sé si me van a estar ayudando a proyectar algunas imágenes de algunos títulos, y si tengas por ahí que me ayude Derian. Pero el máximo reflejo de Dios se encuentra sobre algo no planificado por las personas, pero sí por Dios. ¿Estás acá? ¿Sí o no? ¿Amén? Otra, lo vuelvo a decir, para quien le gusta anotar. El máximo reflejo de Dios se encuentra sobre algo no planificado por las personas, pero sí por Dios. Dice la palabra en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahí está, mira, para quien quisiera anotarlo. Entonces, déjame hablarte de las personas quienes iban rumbo a Tarsis. Yo no sé si recuerdas esa historia de Jonás, que la tienes que tener por ahí presente. En aquel evento donde aquellos marineros iban zarpando rumbo de Jope a Tarsis, y de repente aborda alguien que se sube con ellos, y a medio tramo se comienzan a soltar unos vientos fuertes, fuertes, fuertes. Aquellos marineros estaban espantados en aquel evento, porque no me lo imagino. La Biblia habla que parecía que se fuera a partir la nave. Era algo literalmente estrepitoso. Entonces aquellas personas lo que dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que arrojar las pertenencias, lo que traemos. Y lo comienzan a arrojar, hasta cuando se dan cuenta y empiezan a hurgar, porque ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Empiezan a decirle, ayúdanos. Cada uno de los marineros tenía su propio Dios, y se dieron cuenta que abajo estaba Jonás y estaba durmiendo en aquel lugar. Y comenzaron a preguntarle, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Platícanos, habla con tu Dios. Y comenzaron a preguntarle, a cuestionarlo, que si él no sabía por qué estaba sucediendo esto o aquello. Entonces yo regreso a un punto. Aquellas personas que estaban desesperadas comenzaron a arrojar lo que traían dentro de pertenencias en la barca. Y déjame decirte que el miedo te hace deshacerte de lo poco que tienes. Yo sé que la gente hoy en la filosofía humana dice que los bienes son para remediar los males, y no está mal para aplicarlo, pero cuando nosotros somos sometidos al Señor, lo que primero deberíamos, antes de deshacernos de las cosas, es someternos a la presencia de Dios. Dale una ofrenda de palma a nuestro Rey de Reyes. Gloria a Dios. Entonces, quiero utilizar dos detalles de ahí. Quiero hablar de dos problemas semejantes, dos muy parecidos. En la barca hubieron dos eventos. Uno, iba Jesús dormido, y en otro iba Jonás dormido. El mismo problema, una tormenta, el mismo problema, dificultad, problemas en alta mar. En una, el que dormía era la solución, y en otra, el que dormía era el problema. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Ok. Jonás huía de la presencia del Señor. Y yo quiero darte una enseñanza, porque este es un tema que luego afecta al cristiano, porque siempre habrá en la vida cristiana hijos de Dios, siervos de Dios, en la desobediencia, que pueden afectar tu vida. Yo nunca lo había analizado en esta postura, pero aquellas dos personas que iban en la barca, un hijo de Dios, al subirse en aquella barca, lo único que provocó fue dañar aquellos marineros. ¿Estás acá conmigo? En la vida cristiana hay cristianos
en desobediencia que lo único que provocan es dañar tu vida. Y habría que hacer una decisión, habría que tomar riesgos en aquel tiempo. A veces te vas a rodear de cristianos que te pondrán en riesgo tu barca, y tenemos que tener cuidado en esto. Ahora, no por eso nosotros vamos a tener urticaria para acercarnos y ayudarles, que es muy diferente. Pero hay barcas donde tú tienes que decir, tú no puedes seguir más conmigo porque me estás hundiendo. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Ahora, en aquel lugar había algo importante, que sabíamos que Jonás era obediente al Señor, y muchos de nosotros en algunas ocasiones nos hemos subido en barcas que nos hacen y nos crean daño. Y tenemos que nosotros tomar ciertas decisiones, así como cuando aquellas personas comenzaron a enfrentarlo y dijeron, echan un volado y cae. El problema era Jonás. Y aún así, aquellos que tenían otros dioses baales no quisieron expulsarlo a aquella persona. Le decían, ruégale a tu Dios que calme la tormenta. Y dice, no la va a calmar. ¿Por qué no la va a calmar? Porque el problema soy yo, arrójenme al agua. Y aquellas personas tuvieron misericordia. Y sabes, yo he notado que en la vida cristiana, los cristianos tenemos menos misericordia sobre las demás personas. Y yo me he encontrado en pláticas donde dicen, no, este greñudo o este mechudo, aquel cuate no va a cambiar, o no tiene ningún proceso. Y cada vez que yo escucho eso, yo me acuerdo de mi vida. Los 10 años que me tuvieron paciencia de alcoholismo en mi vida personal. Y yo digo, no puede ser el reflejo. Si tú recibiste gracia, tienes que dar de gracia. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos ayudado a hermanos y que los ayudamos mucho y terminan poniendo en riesgo nuestra barca? ¿Cuántos? Que ayudas y al final te siguen hundiendo. Bueno, dicho esto, hay un pasaje muy usado. Vamos todos a Romanos 8:28, por favor, en palabra de Dios para todos. Vamos a cuidar nuestro tiempo. Romanos 8:28, palabra de Dios para todos. Dice la palabra, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman y los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Esto es en palabra de Dios para todos. Muy bien, lo voy a volver a leer. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman y los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Muy bien, gloria a Dios. O sea, un embarazo no deseado, un problema, una dificultad, algo que tú no esperabas, Dios dice, sabes, todo obra para bien. La cuestión es esta. Este pasaje es demasiado predicado en todas las congregaciones y en todo el mundo, literalmente, donde se predica la palabra de Dios. El problema es, ¿por qué la iglesia vive padeciendo y en aflicción? ¿Por qué parece que este pasaje bíblico no perfora y no entra en una vida espiritual y calma las tormentas? ¿Por qué pasa esto? Porque es poco digerido, porque es tan poco aplicativo. Ok, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de esto? Ok, la dificultad solo la asimila, escucha esto, quien verdaderamente ama al Señor. Otra vez, vamos acá. Voy a volver a leer. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Fíjate bien la sustancia. Todas las dificultades para quienes aman al Señor van a obrar en un trabajo de resiliencia, en una transformación, en una espera de algo bueno. Pero, ¿cómo me puedo dar cuenta que esto está siendo aplicativo en mi vida? Bueno, la dificultad solo la puede asimilar a alguien, se puede calmar aquel que ama a Dios. ¿Estás acá? Dices, ¿y por qué no me controlo? ¿Y por qué sigo llorando por el mismo problema que ya llevo 10 años? ¿Por qué sigo llorando por lo mismo? Es que todavía no has aprendido a amar a Dios, porque no has confiado en Él, porque no has dejado que Dios comience a obrar como debe de obrar. Quien no ama al Señor jamás entiende la dificultad.
Escucha esto, es muy poderoso. Quien no ama al Señor jamás entiende los problemas. Muy bien. Hay una frase que luego surge desde adentro, que es natural. El problema es que se estanque, el problema es que se quede ahí clavada, arraigada. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me sucede? Está bien, en un principio es una reacción natural de queja, pero el problema es que te vivas quejando. Ahí es donde la escasez viene y te embarga. Ok, según Romanos 8:28, quien no ama al Señor solo espera la bendición, pero la bendición pronto se escasea. ¿Estás acá? Según Romanos 8:28, quien no ama al Señor solo espera la bendición. La dificultad lo único que hace es dolerse, agüitarse, desanimarse, decir, yo ya no sé, yo voy a la iglesia y siempre que me meto más los problemas empiezan más duros, mejor me regreso a donde andaba. Pero no se dan cuenta que los problemas que hay aquí son igual de intensos allá, pero allá no hay paz. Y con Jesús hay paz. Dale una ofrenda de palma a nuestro Rey de Reyes. Entonces, vamos acá. La añadidura es temporal. Escucha esto. La añadidura es temporal. ¿Por qué temporal, pastor? Solo se mantiene cuando tú te mantienes en Él. Escucha esto. La añadidura solo es temporal y depende de ti. Cuando tú te mantienes en Él, el alfolí se mantiene lleno en el Señor. Pero cuando tú no te mantienes en Él, el alfolí comienza a escasear, comienza la preocupación. Mira, en Ageo 1 del 5 al 8, Ageo, ¿ya lo tiene acá? Ah, ok, perfecto. Dice, pues así ha dicho el Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recoges poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedas satisfechos, os viste y dice, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hasta ahí. O sea, cuando nosotros no estamos verdaderamente metidos en la presencia de Dios, literalmente lo que la palabra dice, bueno, está bien, yo no te voy a abandonar. El tema de la salvación es otro tema, pero el asunto acá es la válvula que se está cerrando, lo que no está funcionando. Ahora que estaba aquí nuestro hermano Glenn, que por la gloria de Dios restauró toda nuestra relación, porque Dios mostró quiénes somos nosotros, pero en especial quién es Él obrando en nosotros. ¿Estás acá? Entonces incluso Glenn se quedó hasta nuestra casa y me dio una palabra que me dijo él así: no me tienes que decir nada, no me tienes que explicar nada, mis ojos ven lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto es poderoso. Esto es poderoso porque te ahorra discutir, te ahorra alegar, te ahorra discrepar. Había explicado en algún testimonio que he dado, pero ellos habían pensado que nosotros les queríamos robar unos terrenos que ni siquiera nosotros tenemos parte ni suerte. Cuando descubrieron que nosotros no éramos y se dieron cuenta de toda la obra que está haciendo el Señor aquí, literalmente lo único que me dijo, no tienes que decirme nada. Le digo, no iba a decir nada de todas maneras, me iba a quedar callado. Pero yo lo que quiero que entiendas es que cuando Dios está obrando, no hay manera de poderlo esconder. Cuando Dios está obrando en tus vidas, no hay manera de decir, mi Padre me ama. No hay manera de esconderte, de decirte, mira qué consentido me tiene mi Dios. ¿Estás acá? ¿Quieres que se merece una ofrenda de palmas el Rey de Reyes? Primera de Juan 15:4, no se puede dar fruto si no nos quedamos en Él. Separados de Él, no hay manera
de que nuestra vida pueda ser literalmente prosperada. Nuestra vida sea totalmente gozo. Y yo sé que cuando hablamos de prosperidad, lo primero que pensamos el ser humano en la carne es en la economía, que no tiene nada que ver. Lo que Dios está hablando en tu espíritu, un hueso seco, un alma seca, un alma afligida, un alma gruñona, un alma que no se llena con nada, que le pica acá, le pica allá y no satisface nada. Pero cuando tú estás en Él, los frutos del Señor, el fruto del Espíritu Santo comienza a manifestar. Es muy fácil notarlo. Entonces, hay gente que se enamora de la añadidura y se olvida del Señor. Hay gente. Entonces, ahí tienes a Judas, ahí tienes a Balaam, que estar con él, wow, era sorprendente, pero amaron más la añadidura. Dijeron, la buscamos por nuestra propia cuenta. Pero cuando la comenzaron a buscar por su propia cuenta, se comenzó a secar todo la provisión. ¿Estás acá, sí o no? Hay que amar al dador, porque Él es el que da la añadidura. Entonces, voy a usar ejemplos para poder explicar esto mejor. Es como el matrimonio. Hay matrimonios quienes viven durante mucho tiempo de casados y que a sus 50, 60 años te das cuenta que se están divorciando y tú te preguntas, pero ¿por qué se están divorciando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Explíqueme. Y en la realidad es que esas personas nunca se amaron, solamente cumplieron un compromiso y dijeron, hasta aquí, terminamos con los chiquillos, con nuestros hijos y terminamos allá y nos vamos. Nunca vivieron juntos, nunca se amaron. Entonces tú dices, ¿y cómo se pudieron soportar? Bueno, había algo, un objetivo que los unía. Pero cuando ese objetivo se acabó, el amor no podía dar fruto, estaban separados. Esto es semejante a eso. O los matrimonios jóvenes que fracasan porque jamás se amaron de verdad, jamás. Solo eran en las buenas, pero en las malas, allá tú. Yo no estoy dispuesto a soportarte nada. Oye, ¿y en la enfermedad? Bueno, en la enfermedad quizá todavía, pero en las malas, nada. No, aquí tú me tienes que amar a mí, yo necesito que tú me llenes de amor. Y la Biblia dice que nosotros somos los que somos llenos de amor y nosotros derramamos ese amor. Y no esperamos un amor. Y es acá donde Dios trabaja. O es como en las carreras universitarias. Toda carrera universitaria. Muchos no resisten porque nunca tuvieron pasión o se incrustaron en sus venas la profesión que perseguían. Nunca amaron la carrera. El que ama la carrera que Dios lo lleva en la vida, llámese evangelio, llámese ministerios, el que ama la carrera, el que ama a Dios, es capaz de resistir todo, chismes, comentarios, lo que digan, insultos, lo que sea, porque estás enamorado del Señor. Entonces, el amor es aquel que cubre multitud de pecados y es el que hace el cambio diferente. O el típico empleado problemático o servidor problemático en la iglesia, jamás amaron al Señor. Amaron el servicio, pero jamás amaron al Señor. Aman trabajar, pero solamente aman trabajar, pero no aman el servicio a Dios. Y por eso no resisten, entran en un lugar y van a otro lugar, porque dicen, yo ya no soporto más. Cuando tú amas a Dios, todo lo que haces, lo haces como para el Señor, dice la palabra en Efesios 6, 5, 8. Y cambia todo. Tu estabilidad comienza a cobrar sentido. Tu vida comienza a tener una estabilidad personal y familiar, porque contagias todo, ¿no? Entonces, y el peor día de las personas literalmente es, híjole, yo la verdad estoy cansado y el peor día de mi vida es el lunes, el San Lunes. Yo no quiero ir a trabajar. Aman el fin de semana. Yo me acuerdo que yo amaba el fin de semana. Yo esperaba el fin de semana, yo esperaba venir aquí a la iglesia, tal como viniera, en las condiciones que viniera, pero también para mí era un escape de los problemas de la vida diaria, y yo no los encontraba como una bendición. Tenía deudas por donde quiera, tenía problemas donde quiera, y mi escape era venir aquí el fin de semana, y el lunes yo no quería que diera lunes. De hecho, el mayor número de infartos se dan los días lunes. Y ese es en serio, porque ese es un problema. Pero cuando tú amas a Dios, amas lo que haces
incluyendo todo tipo de problema. Entonces apunta esto, no son las preocupaciones, no son los miedos, no son las quejas el problema. Todos tenemos una dosis diaria de esto y tenemos también 3 personas difíciles que nos van a arruinar el día. Así es que elige tus 3 personas difíciles. Y si un día llegas a la casa y nada más 2 te hicieron difícil el día, es muy probable que el tercero seas tú. Aleluya. Ok, entonces, ¿cómo doy a la patología de comprender esto? Romanos 8:28 es escuchar la falta de esperanza. ¿Cómo sé que las cosas no me están produciendo el bienestar? Es, si yo amo a Dios, yo sé que lo que me está pasando es bueno, y si es bueno, voy a tener esperanza. Si es bueno, voy a estar tranquilo porque estoy esperando la modificación. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que las personas no están progresando espiritualmente? Es porque la esperanza se va agotando. Entonces, quiero darte 2 grandes ejemplos de fe extraviada, de fe gentil, que enamoraron a Jesús. Hay fe que de repente parece que está perdida, pero esta enamora al Señor. Ahí tienes al centurión en Mateo 8:10, 13. Al oírlo Jesús maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate bien, una fe extraviada. No era una persona que estaba domingo tras domingo en la iglesia, yendo a la presencia de Dios. Solamente al Señor lo impactó con la fe que tenía. ¿A ti te gustaría impactar al Señor con la fe que tienes? Le das un grito de júbilo y una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Había una mujer cananea también, en Mateo 15:28, que aquella tenía una hija con un demonio, dice la palabra. Y esta también sorprende a Jesús. Dice la palabra: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Escúchese esto, hermano. Nuestra manera de cualquier tipo de prueba que venga es: yo no sé, pero esto va a seguir avanzando. Por ejemplo, en este caso, ahora, en la iglesia está creciendo. Una de las preocupaciones que nos pueden venir en mente, ok, el estar yendo allá afuera, ¿qué va a pasar con la iglesia acá adentro? ¿Se va a venir abajo? Ok, vamos a dar ahí una respuesta. Es preocupación. No, vamos a actuar, vamos a orar en fe, vamos a llenarnos y vamos a meter manos a la obra todos. ¿Estás acá? Porque la obra no depende de un pastor. La obra depende del pastor de pastores guiando a todo el rebaño, que es el poder de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el que está obrando aquí. Quiero pedir a Angie si me ayuda tantito con el teclado, por favor. Muy bien. Romanos 8:14 y 16, en palabra de Dios para todos, dice: los hijos de Dios se dejan guiar. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Palabra de Dios para todos. Otra vez. Romanos 8:14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios te habla y te asegura, ¿cómo debería de ser nuestra condición de los hijos de Dios? Confianza, ¿no? ¿Estás acá conmigo? Confianza. Nuestros hermanos que vienen de Haití y ellos llegaron hasta acá, ellos venían con una idea o un sueño de cambiar su vida. Y para ellos todo le es incierto, como Abraham. Cuando Abraham deja la tierra de su parentela, ellos tuvieron que cruzar naciones, literalmente. Es echarse un volado y decirle: Señor, no me queda más que dejarte mi vida y para que tú me guíes, y voy a confiar en ti. ¿Sí o no es verdad? No tienen nada resuelto. Solamente tienen a Dios en su corazón y Él es el que los va a levantar y Él es el que los va a prosperar en el nombre de Jesús. Esa es la confianza en la que nosotros trabajamos. Romanos 8:17, en palabra de Dios para todos, dice: por ser hijos de Dios, aquí viene la sustancia para todos, ahí va. Por ser hijos de Dios, dice la palabra, recibiremos las bendiciones
que Dios tiene para su pueblo. Y pone punto. Presta atención a esto. Dios nos dará todo lo que ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Escucha esto, O sea, los planes, los embarazos no deseados de la vida, hablo metafóricamente, dice el Señor, también están incluidos dentro del paquete. Y si están incluidos dentro del paquete, lo primero que tengo que hacer es agarrar fuerza y decirle, Señor, échale, apá, dale para acá, dale duro. Yo una vez venía de Pedernales, pero venía de una jornada de haber viajado como 2 meses, estar saliendo, por 2 meses nos la pasamos en carretera, de aquí para allá, la iglesia, el trabajo, íbamos y veníamos. Y recuerdo que en un jueves, me parece, nos estaban esperando. Y yo estaba esperando diciendo en aquel entonces, no, fue un miércoles. Dije, ahorita que se suspenda la reunión, que se suspenda, y me hablan y me dicen, pastor, los estamos esperando para la reunión. Y yo nada más me acuerdo que ya venía así como que el puro aliento así de... Y me puse a orar porque hasta me estaba irritando. Porque en la mucha ocupación viene el sueño, dice la palabra. Y en ese momento empecé a orar y le empecé a decir, Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú quieres hacer. Me acuerdo que agarré aire y expulsé el aire. En tu palabra voy a echar la red, Señor. Vamos allá, vamos a darle. ¿Sabes? Muchos de los que estamos aquí, sea en el servicio o sea en los problemas, muchas de las veces el aliento se agota. El último suspiro ya no da más. Ya no da más. ¿Quieres inhalar? Y lo único que sientes es que te estás ahogando. Ahí es donde el aliento de vida de Dios obra a tu favor. Ahí es donde el último suspiro, donde tú ya dices, este es el último oxígeno que me queda. Ahí es donde Dios dice, si te lo gastas, vas a morir. Pero si dejas que entre yo, voy a renovar tus alas. Y esto va a cambiar. Dice la palabra en Romanos 8:18, yo reconozco que tenemos que sufrir, hablaba Pablo, ahora. Por esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después, dice el poder de Dios. Ese es el poder. A nosotros los cristianos se nos olvida hablar bien de cómo es una vida en Cristo. Solamente hablamos de la dulzura, pero no hablamos de las dificultades. Pero también, junto con las dificultades, Él es la fe que vence al mundo también. Él es el que resuelve esto. Entonces, se nos olvida explicar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece también. Se me olvida decirlo. Mira, he estado leyendo un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, y habla de un caballero noble que él creía que era buena persona, que él era un gran ejemplar, y que era una persona que se dedicaba a las batallas, era un gran guerrero, o sea, se me figura de los tiempos de David, y que este gran guerrero estaba enamorado por lo que hacía, y le encantaban los elogios, y él veía que toda la gente respondía con amor. Entonces él asemejaba que él era una persona buena, y le encantaba. En el libro cuenta, porque es obviamente que es una historieta nada más, que iba y rescataba imperios, mataba dragones, y también narra que le gustaba rescatar doncellas. Algunas estaban contentas porque la rescataba, y otras hasta se enojaban porque él las rescataba. Como nos sucede en la vida cristiana, a veces ayudamos y la gente se enoja porque las ayudamos. ¿Estás acá? Dice, bueno, yo te quería ayudar, y hasta salir regañado. Entonces este personaje se empieza a enamorar tanto de su armadura, y cada vez había más batallas,
que decidió no quitarse la armadura, de dejársela puesta. Y pasaron algunos años, su esposa y su hijo, Julieta y Cristóbal, habían olvidado el rostro de su padre, porque aquella persona se había enamorado de aquel ejemplar, de aquella armadura, lo que la armadura mostraba al exterior y con lo cual había encontrado identidad al exterior, pero la identidad interna se había perdido. ¿Sabes? Nosotros a veces nos sucede en la vida que nos quedamos con esa vieja armadura, con los problemas, que nos quedamos con esa vieja armadura de yo así soy, yo no necesito cambiar, y seguimos viviendo los mismos problemas embarazosos, esos mismos que nos siguen colapsando y no podemos crecer. La mujer le dijo: te doy un ultimato, si no te quitas esa armadura, nos vamos a ir de la casa. Si no te quitas eso ya, yo no estoy dispuesta a seguirte dando de comer en la boca, porque mi hijo quiere verte y lo único que te conoce ahora es por un retrato. Cuando él se la quiso quitar, no se la podían desprender. Fue con herreros, fue con personas fuertes y no se la podían quitar. Porque a veces nuestra vida se encallece y nos volvemos aquel problema, aquel embarazo se hace crónico. Los problemas de todos nosotros se vuelve una cronicidad, ser problemático y vivir de problema en problema, en problema, en problema, porque no nos queremos desprender de aquella vieja envergadura. Queremos seguir dejando aquel ropaje, aquel bagaje que no tenías que mantener y dejarlo ahí. ¿Me estás siguiendo? Pablo entendió eso y dijo: para que no me enalteciera, me vino un aguijón de parte del Señor. Ese lo mandó al suelo. O sea que los problemas, el niño no deseado que estabas esperando, la dificultad, es aquella que te va a mandar al piso. Es aquella que te va a hacer reflexionar. Yo sé que a partir de hoy, cuando tú salgas de esta sala, lo único que vas a decir es: benditos problemas que vienen a mi vida. Estoy convencido porque sabrás que Dios estará haciendo algo, porque tú eres alguien que ama a Dios. ¿Estás acá conmigo? Amén. Cuando asimilas que la vida es un problema y estás convencido de Jesús, tomas la actitud de Pablo y estás dispuesto a enfrentarlos. Dice la palabra en Hechos 21, 10, 14, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. O sea, Pablo sabía que la vida tiene dificultades y ahí dijo él: estoy dispuesto a morir en la raya de lo que sea. Es para el Señor. Eso toma una resiliencia en la vida de Pablo y le da un gozo. Yo lo digo así: cuando tú tienes una razón por la cual morir, tienes una razón por la cual vivir. Si tú estás dispuesto a morir por Cristo, entonces estás dispuesto que todo lo que haces para vivir por Cristo, y lo haces en plenitud, lo haces en vida, lo haces en abundancia, y eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Ese es el Señor. Mira, quiero platicarte una historia que sucedió hace un tiempo. En una ocasión nosotros estábamos en la oficina, alguien cercano a nosotros, incluso es
parte de la iglesia, nos llamó por teléfono y quería vernos, quería hablar con nosotros, porque había un problema. Había un embarazo no deseado, esto es real. Y aquella persona, cuando se acercó con su mamá y fueron a la oficina y comenzamos a platicar, y dijo: ya sé, yo quiero, voy a tener al hijo que tengo, pero no quiero saber nada de él, porque yo no quiero saber nada del padre, nada que lo relacione con el padre, pero necesito también ayuda porque mis finanzas no están bien también. Y yo quiero preguntarles que si ustedes están dispuestos a adoptar este niño, porque ya tomé una decisión, no lo voy a sacrificar. Y claro que para haber tomado esa decisión, un hermano de ella había influido con ella y le había dicho: sabes, si tú abortas ese niño, no me vas a volver a hablar nunca más en la vida, olvídate de mí. Para ella esto fue grave porque es alguien que ama en su familia. Y antes de esto, ella con su amiga estaban planeando un aborto. Ya tenía el medicamento, ya tenía la manera también de que cuidaran a sus hijos. Y ella estaba decidida porque sabía que no era una bendición de alguien, de un patán que la había tratado con las patas. Dijo: yo no quiero más de esa vida, yo no quiero nada que me recuerde a él. Y claro que con los ojos religiosos todo el mundo diríamos: wow, ¿cómo es posible que quiere pensar en un embarazo? Pero cuando tú estás sumergido en el problema, cuando estás emergido en la situación, lo único que necesita aquella persona es consuelo. No necesita un psicólogo, necesita amor. Y tienes que aprender esta lección. Toda aquella persona cuando está afligida, lo que necesita primero es amor. Es lo que necesita. Entonces yo recuerdo que le dije estas palabras con mi esposa: ok, lo vamos a aceptar. Y dijimos: estamos de acuerdo, pero nos vas a dar los documentos y todo. Es que como mi esposa no me quiere dar hijos, ya me estoy quejando, ¿ah? Aleluya. A ver si la afloja tantito la pastora, pero no piensen mal, estoy hablando metafórico, aleluya. Y en ese momento le dijimos a aquella persona: sabes, cuando tú lo tengas, lo vas a amar como no te imaginas. No, ni lo piensen, no lo voy a amar y no lo voy a amar. Una semana después que tuvo a su hijo y que estuvo en sus brazos y que comenzó a amamantarse de pecho de mamá, fueron unos hermanos y comenzaron a orar por ella y por su hijo. Una semana después, ella estaba locamente enamorada de su hijo. Y sabes, ese hijo se llama Gabriel y es el motor de su vida y el motor de la familia. Lo que yo te quiero decir, hermano, hermana, que todos los embarazos, el niño no deseado, los problemas no deseados en la vida, cuando una vez tú superes aquel terreno, cuando dé a luz, va a venir el gozo, va a venir la calma. En Juan 16:20, del 21 en adelante dice: una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que a un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes. Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles la felicidad, dice Jesús. Dale una ofrenda de palmas. Él es nuestro Señor. Si me estás siguiendo en este momento, quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a ponernos de pie. Si me estás siguiendo aquí, hay una película que hace muchos años vi, que muchos de nosotros, los que son contemporáneos conmigo,
estoy seguro que la vieron, que se llama Hombres de Honor, en el título en español. No sé cómo se llama en inglés, pero en español se llama Hombres de Honor. Y esa película está basada en hechos reales. Habla de Carl, y que nació en Kentucky alrededor de 1931 en Estados Unidos, cuando el racismo estaba a todo lo que daba. Y en ese momento, Carl, su padre, un campesino, le enseña los valores cuando era pequeño y lo empieza a formar, y enseñándole, dice: nunca desistas de tus sueños, nunca desistas de los valores, de los principios, sostente con rectitud, soporta toda carga. Tan pronto cumple una mayoría de edad, ese varón se mete a la Army, se mete a la Armada, se va a la Marina y comienza a pedir puesto, lo mandan de chef, de cocinero, pero él deseaba ser un buzo, de los mejores buzos, de los capacitados. Entonces le empiezan a hacer la vida imposible, aunque ya habían quebrado en ese entonces el problema del racismo. La Marina, dentro la institución, había un racismo enorme, y lo trataron como en feria, al grado que con esfuerzo, sacrificio, con hipotermias, con dolor, con lágrimas de sangre, este varón logra ser un buzo y cumple los sueños que tenía. Un afroamericano había alcanzado el sueño que había tenido por tal de no desistir y haber resistido. Poco después hubo un ataque de unas bombas que había que deshabilitar, y este varón, en un intento, le cortan la pierna. No porque lo haya querido, sino que sus amigos estaban en riesgo cuando estaban tratando de deshabilitar unas bombas, y sus amigos, al rescatarlos, una cadena se desprende y le mocha la pierna. Al cortarle esa pierna, literalmente él ya quedaba deshabilitado para continuar siendo un buzo, porque las extremidades tendrían que estar completas para poderlo hacer. El traje que utilizaban como buzos tiene un peso de aquel tiempo de 150 kilogramos para poderlo cargar. Y aquella persona persistió, se entrenó, decía: no me saquen del sueño que tengo por lograr en mi vida. Y esa persona se puso prótesis y empezó a meter juicios. Y aquella persona racista que lo odiaba y que le hizo la vida imposible, ahora la hacía de su juez y lo estaba ayudando. Y en una de las últimas escenas, cuando él estaba ahí, le dijeron los jueces: si verdaderamente quieres ser un buzo, te vas a poner el traje, pero no en el agua, acá afuera, 150 kilos encima, y con la prótesis, y vas a dar 12 pasos. Un paso a la vez se iba dando. El alma se desgarraba, las lágrimas se veían, el dolor, la fatiga de 150 kilos encima, el peso total sobre aquella persona, un problema desgarrador, algo no deseado, un embarazo no deseado. ¿Sabes? Cuando me estaba acordando de esta película, me llevó más alto el Señor a recordar a Jesús cuando se encontraba en aquel problema para ir a la cruz, cuando lo estaban latigueando, cuando lo estaban maltratando, lo estaban desgarrando de la espalda y lo estaban azotando. Y yo siempre lo digo así: un joven de 33 años, era un joven Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso no terminaba ahí todavía. Habría que caminar, habría que recorrer todavía, habría que cargar una cruz. Jesús pudo haber abortado la misión y pudo haber dicho: Señor, para todo esto ya, Señor. Yo no quiero dar a luz, Señor. Yo ya no soporto esto.
Así como cuando tú, como yo, cuando estamos en problemas muy graves y que le estamos diciendo, Señor, basta, Señor, ya no más, Señor, ya no puedo. Así como ese momento. Pero Jesús se concentraba a la meta. Y solo era un paso a la vez. Uno. Y avanzaba. Y la gente gritaba, crucifíquenlo, acábenlo. Los que gritaban Hosana ahora lo estaban acabando. Hermano, cuando tú entras a las cosas de Dios, los que primero te animan, después son los que te van a querer destruir. Lo tienes que saber, porque es así la vida espiritual. Ya no te vuelvas a preguntar por qué los cristianos son así y punto. Pero sigue dando un paso a la vez, sigue avanzando, no te detengas. Sigue al objetivo donde Jesús dijo, Señor, no estoy dispuesto a traer un hijo prematuro. No va a ser 7 mesino. Tampoco va a ser de 8 meses. Va a llegar a la edad que tiene que llegar, los pasos que tengo que alcanzar, hasta la última gota, hasta la muerte. Y el Señor murió en ese momento. Hermano, hoy Dios te está diciendo, si quieres ser prosperado en una vida espiritual, verdaderamente vivir una vida en espíritu, es tiempo de morir a la carne. Es tiempo de morir a los chismes. Es tiempo de morir a todo aquello que está limitando el poder que Dios tiene para ti, los propósitos que Dios tiene en tu vida. Ya no te dejes más guiar por lo que tu esposa te dijo, por lo que tu esposo te dijo, por lo que están comentando. Sujétate del ancla que se llama Jesús. Agárrate firme. No te sueltes de la roca. Te sugiero que no te agarres de un lado de la roca, porque cuando las olas golpeen, te van a azotar en la misma esquina. Agárrate del centro de la roca firme y no te muevas de ahí. Deja que la tormenta pase. Deja que el fuego pegue. Deja que los vientos soplen. Pero no te sueltes de ahí. ¿Sabes eso que estabas esperando de hace mucho tiempo? Si eres capaz de no soltarte, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dale una ofrenda de palma a nuestro gran Rey de Reyes. Él está aquí, Él está dando respuesta. Oh Señor, quiero que levantes tu mano. Quiero invitarte a levantar tus manos. Y ahí donde tú estás, comienza a orar. Comienza a meterte en la presencia de Dios. Para algunos de los que están aquí, probablemente en sus vidas han sido personas no deseadas, rechazadas. Probablemente han vivido muchas dificultades, carencias. Y hoy Dios va a sanar. Hoy Dios va a tocar. Hoy Dios va a restaurar. Sabes, en estos últimos días, el Espíritu Santo ha estado descendiendo con fuego. Ha estado tocando almas. No bajes tus manos. Y si tú ves que alguien de tu hermano está bajando las manos, así como Aarón y Hur, ayúdale a levantar sus manos. Quizá tu hermano o tu hermana ya estén cansados y ya no haya fuerza suficiente. Y él lo que pretende es que el amigo o la amiga te pueda ayudar, animar, impulsar, que ese es el poder de Dios.
no bajes tus manos ahí donde tú estás, porque no hay lugar más alto que estar a la presencia de Dios. No bajes tus manos, no te rindas y por nada de lo que pase te entregues. Todavía no es tu tiempo, todavía no es tu momento. Dios está obrando, Dios está tratando. Sabes, Dios va a quebrar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y ahí donde tú estás, sigue levantando las manos. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en el que sabemos que tú has estado aquí con nosotros, Señor. En el que sabemos que tú nos has guardado, Señor, y has cuidado, Señor, a cada persona, a cada hijo tuyo, Señor. Hoy, Señor, en este momento, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, que tú bendigas, que tú levantes, que tú des aliento. Aquellos que estaban pensando desertar a las cosas espirituales, Señor, que hoy sea el día, Señor, que el fuego se derrame. Espíritu Santo, ven aquí y llénanos, Señor. Y llena de fuego, Señor, aquí esta casa, Señor. Espíritu Santo, a personas que por más que han intentado por muchos años que su vida cambie, Señor, tú conoces que no lo han podido lograr. Hay adicciones, hay preocupaciones viejas que no se logran salir del corazón. Hay enojo, furia de algo que se quedó impregnado de una infancia dañada. Y hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que en este momento tú puedas liberarlo, Señor. Levanta tu mano, no la bajes, no la bajes, no te rindas. Y deja que el poder de Dios sobre ahí. Deja que el fuego de Dios toque. Dejemos de ver la iglesia como un punto de reunión solamente y veamos el poder de Dios moviéndose en cada corazón. Que cada domingo sea una nueva experiencia entre Dios y tú. Que lo sagrado no se vuelva rutina. Que esperemos con ansia y lleguemos temprano para estar desde el momento de la alabanza adorándole al Rey de Reyes. Porque habrá momentos en que la iglesia estará súper llena porque la palabra de salvación está llegando a las personas. Y muy probablemente hasta te puedas perder de un asiento. Porque creemos en las promesas, porque creemos en el poder de Dios, porque creemos en su amor. Señor, toca cada corazón. Toca hoy. Sopla viento. Sopla espíritu. Derrama. No sabemos de dónde viene el viento, ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo que hoy derramará de fuego en cada corazón. Restaura. Gracias, Señor. En este momento yo quiero hacer una oración para todos aquellos que no han recibido a Jesús. Y quiero que repitas conmigo. Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Creo en ti, Jesús. Lo creo en mi corazón. Lo confieso con mi boca que tú eres Jesús, mi Salvador. Anótame en el libro de la vida. Sé que estás aquí y que pronto saldré de estas preocupaciones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén